El dictamen que hoy se presenta parte de una realidad que muchos ignoran. En el diseño de las políticas públicas, para miles de niñas, niños y adolescentes en México, el principal obstáculo para ejercer su derecho a la educación no es la falta de escuelas, sino la dificultad para llegar a ellas. Seamos claros, hoy en México el derecho a la educación sigue dependiendo del dinero que tengas para pagar el transporte, y eso es inaceptable. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial reconoce la movilidad como un derecho humano y establece principios claros como la igualdad, la accesibilidad y la inclusión. Además, señala que el Estado debe garantizar condiciones para que todas las personas puedan desplazarse de manera digna, especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes. Entonces, la pregunta es inevitable. Si la ley ya reconoce la movilidad como un derecho, ¿por qué no se garantiza plenamente para que los estudiantes puedan ejercer otro derecho fundamental como es la educación? El problema está en la propia ley, en su aplicación. Limita la gratuidad del transporte a ciertos supuestos, como distancias largas o tiempos excesivos de traslado. Esto deja fuera a miles de estudiantes que, aunque no cumplan esos criterios, enfrentan diariamente el costo del pasaje como una barrera real. El acceso a la educación no puede depender de condiciones geográficas o administrativas. Debe ser un derecho garantizado de manera universal. Y para que ese derecho sea efectivo, no basta con que existan escuelas. Es indispensable asegurar que todas y todos los estudiantes puedan llegar a ellas. El dictamen propone superar esta limitación al establecer la gratuidad total del transporte público para estudiantes, sin condicionamientos de distancia o tiempo. Esto permite avanzar hacia un modelo verdaderamente incluyente, donde el acceso a la educación no dependa de la capacidad económica de las familias. Y no estamos hablando de una propuesta imposible. En Jalisco, el programa de apoyo al transporte para estudiantes ha beneficiado a más de 300,000 estudiantes, permitiéndoles acceder a tarifas gratuitas o subsidiadas. De acuerdo con datos estatales, esto ha contribuido a reducir la deserción escolar y a disminuir la carga económica de las familias, donde el gasto en transporte puede representar hasta un 20% del ingreso diario en sectores vulnerables. Además, en contextos urbanos como la Ciudad de México, donde los traslados pueden tomar horas y requieren múltiples conexiones, el costo del transporte se vuelve aún más injusto. No solo se trata de dinero, sino de desigualdad en el acceso a las oportunidades. Si de verdad creemos en el derecho a la Concluya, educación, diputada. bueno, este dictamen no exagera, corrige, no inventa derechos, los garantiza. Y en un país con profundas desigualdades, eso no es opcional, es urgente. Este dictamen no solo es pertinente, es necesario, porque ningún estudiante debería dejar de ir Tiempo, a la diputada. escuela por no poder pagar un pasaje. Las diputadas y los diputados que tengan algún cuestionamiento, sírvanse a manifestarlo levantando la voz, levantando la mano. ¿Con qué orden? Me gustaría preguntar cómo visualizan el largo plazo y sobre todo de implementación federal de esta iniciativa. Diputada, ¿desea responder la pregunta? Tiene uso de la voz hasta por 2 minutos. Ok, nuestra idea para este caso federal, ya tenemos una base, en este caso con los del INAPAM, que es prácticamente que las personas no pueden pagar ciertos pasajes. Se propone hacer lo que es un estudio demográfico, tanto como en gastos, para que así se pueda acceder a una parte en la que podamos ver realmente cuánto es lo que gastan diariamente las personas y en este caso, en qué situaciones están. No nada más para checar realmente cómo lo vamos a utilizar, sino en qué oportunidades lo podemos implementar. En este caso vemos lo que son las subsidiadas, lo que es parte de que, no es, que el pasaje pueda ser más barato. Entonces, aquí nuestra implementación es de que se pueda dar la oportunidad para esas personas, teniendo la parte de, lo que es el antepasado del INAPAM como ejemplo, para que podamos partir de ahí y tener un objetivo más directo, en este caso para los estudiantes, y que sea un poquito más accesible. Gracias, diputado. ¿Algún otro cuestionamiento? ¿Con qué orden? Cuestionamiento. ¿Desea?
Ok, diputada, como bien sabe, bueno, yo soy del Estado de México. En el Estado de México el transporte es privado, en caso está concesionado a empresas privadas, los microbuses, combis, todas las rutas están concesionadas. Entonces, respecto a esto, además hay que agregar que hay grupos de choque relacionados a cada una de las rutas y obviamente cada vez que el transporte público se ha querido mejorar en el Estado de México, siempre estos grupos de choque hacen revueltas, manifestaciones, daños a propiedad privada de la población en general. Entonces digo, claro que podemos promover esto, pero también hay que contar que hay o habrá un problema social en caso de motivar obviamente que el transporte pues sea gratuito para alumnos o algún tipo de ayuda, porque muchas veces estas empresas o estos grupos de choque no permiten por no perder ganancias. Entonces, ¿qué propondría o qué haría respecto a esta situación en algunos estados? Diputada, ¿desea responder la pregunta? Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Comprendo eso de que en el Estado de México, como referencia, e incluso el pasaje es arriba de 15 pesos. En este caso lo sé porque yo también soy estudiante y voy hacia allá. Este de que sí, precisamente son privadas, tendríamos que precisamente hacernos ese cuestionamiento, porque el único transporte que podría ser gratuito sería, en este caso, lo que es el metro, ¿no? En todo caso, podríamos llegar a un acuerdo con estas empresas privadas, no tanto para que sea incluso gratuito, sino para que nos puedan rebajar, en este caso estudiantes, lo que es el costo mínimo. En este caso, igual en Jalisco, no está en totalidad de que todos tienen un acceso gratuito a estos transportes, sino que están incluso en 5 pesos, que es la minoría de lo que viene siendo a 11 a 15 pesos en los estados. Entonces sería llegar a ese acuerdo mutuo con estas empresas para que no sea completamente la pérdida de las ganancias para a estas familias, porque está claro que vemos que ellos trabajan alrededor de jornadas de más de 12, 16 horas. Entonces es llegar a este acuerdo para que podamos tener un equilibrio tanto en ganancias como para no tener pérdidas y para que sea factible para todos los estudiantes. ¿Algún otro cuestionamiento? Por favor, diputada, ¿con qué orden? Se le concede el uso de la voz. Gracias, diputada. Pues bueno, sabemos que una de las fuentes de ingresos del Estado son, pues, además de los impuestos, son pues estos pasajes, estas cuotas de transporte y pues eso que están subsidiadas. Mi pregunta va más hacia, ¿afectaría esta iniciativa pues el sistema económico nacional y pues cómo se resolvería si en caso de que sí? Diputada, ¿desea responder la pregunta? Tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos, diputada. Bueno, en este caso, concuerdo contigo, se es bien sabido que la mayoría de las ganancias, bueno, en este caso de los ingresos, son precisamente por el transporte público. Precisamente por eso es que se trata de ver una manera factible para que los estudiantes lleguen a ese acuerdo con el gobierno. Más que nada, que el gobierno tenga esa implementación para que los estudiantes puedan tener esa oportunidad. Es como las becas, o sea, las becas se ha abierto, bien dicho, que con Clara Brugada en este caso, una beca de transporte, sin embargo, está incluso limitada, porque es bien sabido que los impuestos siguen subiendo, incluso los pasajes de los transportes subieron. Entonces, es ver esa regulación y, en este caso, checar una investigación para que pueda ser más fiable. O sea, vamos a tener que implementar la investigación para saber en qué podemos realizar estos gastos o cubrir gastos, o incluso, bueno, aunque la idea es que sean gratuitos, bajar el costo mínimo o incluso poder una ruta, o en este caso como un apoyo, o sea, un apoyo en este caso con transportes, como con rutas, para que pueda ser un poquito más viable, aunque sabemos que va a costar
porque precisamente el pueblo se va a oponer. Pero tenemos que llegar a ese acuerdo de que pueda o ver una baja de sueldo, o en este caso del incremento, o que pueda haber una ruta alterna para que las personas puedan tomarla, pues en este caso, más viable. Por favor, diputado, ¿con qué motivo? Bueno, diputada, entonces seguiríamos dejando a los estudiantes foráneos afuera de esta iniciativa, porque es verdad que hay estudiantes de educación básica que son de la misma comunidad, en cuestión Ciudad de México, es lo que usted mencionaba, pero media superior y superior son estudiantes foráneos, también hay estudiantes foráneos. ¿Hay que van a dejarlos afuera o fuera de esta iniciativa, de esta propuesta? Diputada, ¿desea responder este cuestionamiento? Tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos, diputada. Bueno, ese es el objetivo, que nadie de los estudiantes se quede fuera de este dictamen, ¿no? Porque nosotros, los estudiantes son el futuro de la nación, ¿no? Y todos tenemos esa necesidad. Y a muchos precisamente se nos dificulta eso, transportarnos. Y eso es lo que queremos nosotros quitar, queremos quitar esa barrera económica, porque incluso muchas de esas personas prefieren no comer que para tener ese transporte. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que sea fiable, que sea representativo para los estudiantes y que sea una manera en la que nosotros podemos tener esa conciencia que necesitamos, que no nada más necesitamos, que es una necesidad, más que nada, que es una necesidad el transportarnos, que es una necesidad para nuestra educación y para que sí podamos tener un futuro. O sea, no se les piensa dejar a estas personas fuera de, porque al final de cuentas es nuestra sociedad, es nuestra población y somos el futuro. Gracias. Diputadas y diputados, ¿algún otro cuestionamiento? Por favor, ¿con qué orden? Cuestionamiento. Tiene el uso de la voz por 2 minutos, diputado. Diputada, usted mencionó que se llevará a cabo un estudio demográfico. A mí me gustaría saber con qué herramientas, recursos y procedimientos se llevará a cabo. Diputada, ¿desea responder el cuestionamiento? Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos, diputada. Okay. En este caso, vamos a tener que contar con la ayuda de este caso del INEGI, vamos a tener que solicitar ayuda de una empresa, no ayuda, sino tenemos que tener esa concesión. Porque para hacer una investigación sociodemográfica necesitamos checar precisamente eso, los costos, y en este caso las rutas que se van a implementar, incluso en los gastos que nos podrían, ya sean factibles o en este caso negativos, porque se tiene que hacer esta tanto reducción de gastos como se tiene que ver esta implementación económica. Tenemos que ver precisamente a dónde se va a ir lo que es la parte del dinero que está implementada hacia la viabilidad. Algo que es muy consciente es que en la mayoría del presupuesto económico hacia la movilidad está implementada en la Ciudad de México, cuando debería también de verse al estado, a los demás estados. Entonces, eso es lo que se va a checar precisamente con diferentes empresas que nos puedan ayudar con este tipo de situaciones para hacer este tipo de costos sociodemográficos. Gracias, diputado. Me pareció… Okay. ¿Con qué orden? Se le concede el uso de la voz. Bueno, en este caso me gustaría ejemplificarle lo que está pasando actualmente en la Ciudad de México con la inversión al transporte público y las situaciones y las circunstancias que están ocurriendo ante la inversión para el Mundial. Es decir,
entorpecido el uso a los ciudadanos debido a la inversión y la remodelación de la infraestructura. Consideremos, por ejemplo, que en casos como este se realice esta reforma. ¿Qué pasaría estamos conscientes de las consecuencias o cómo entorpecería aún más el uso del transporte público si se intentan